Las almas consagradas que tienen su forma de rezar, sus normas, sus reglas. Y es la pregunta, si todo esto se puede unir con la divina voluntad y hacerlo todo en la divina voluntad. Es una pregunta interesante. Mira, cualquier acto que hagamos, lo podemos poner en la divina voluntad y queda como acto, ¿sí? O sea, puedo rezar, puedo cumplir una regla, puedo hacer las labores que debo hacer como norma. En fin, todo quedaría como acto en la divina voluntad. El único punto que sería muy difícil congeniar es llevar a cabo la vida dirigida única y exclusivamente a la divina voluntad, o sea, darle vida a la divina voluntad en todo. Y va a ser difícil que le demos la vida a la divina voluntad en la regla, porque la regla siempre tendrá cuestiones humanas. O sea, y ahí se entraría en conflicto, o sea, total con la persona, o sea, y con los superiores o las superioras, ¿no? Pero de todas maneras sí podría en un momento dado hacerlo todo en la divina voluntad, quedarían como actos. Es igual que el famoso tema del rosario. Puedo rezar mi rosario como lo rezo siempre, sí, rézalo como quieras. O sea, pero en términos generales, o sea, quedarían como actos. ¿Sí? En la medida que nos vayamos adentrando, que vayamos comprendiendo cada vez más y que vayamos superando nuestros temores, nuestros gustos, en fin, podríamos tener ya un rosario, pero ya más en la divina voluntad. Así que yo creo que puedes decirle que sí. Nada más decirle eso, que trate de poner en todo la intención de darle vida a la divina voluntad en lo que hace, incluso en su regla. Sí, o sea, y eso le podría dar la posibilidad de hacer vida completa. Y sería por eso quizás por lo que la Virgen dice que iría buscando y marcando, no marcando, sino que iría no dice la palabra conventos, pero dice religiosos, los mencionas, ¿no? Seglares, sacerdotes, llamándolos, ¿no? A esta vida. Por eso mira, si juntamos todo lo que Jesús nos habla en el libro del cielo, vamos a llegar a una conclusión. Y esa conclusión es, no hay reglas, no hay dirigentes, nadie conduce. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una obediencia que no sale de él y es un obstáculo para continuar con la vida en la divina voluntad. O sea, no porque la obediencia sea mala, sino porque viene de una voluntad humana. Y viene el cumplimiento de esa obediencia, viene desde la voluntad humana cumpliendo la voluntad de otro. Entonces son cosas que son difíciles de poder congeniar. Ahora, Dios suplirá, ¿no? O sea, en todo caso, si se hace con buena intención, con realmente sea el deseo así ferviente de vivirlo en la divina voluntad, de darle vida, bueno, o sea, probablemente Jesús lo tome como algo real, como algo hecho. Pero a veces nosotros somos demasiado rigoristas y nos queremos poner en donde hemos querido quitar. O sea, hemos querido quitar los marcos dogmáticos. Y a veces a la divina voluntad la queremos encerrar en un marco dogmático. Un marco dogmático que es más abierto, pero a final de cuentas creo que lo estamos convirtiendo en un marco.
Así que yo diría que ella siga, que trate por todos los medios de ver en la regla, ver a la divina voluntad. O sea, lo que le mande la superiora, o sea, verlo como que es la divina voluntad quien lo manda. Las reglas que ponga la orden, bueno, que no lo ponga como la orden, que no le quiera dar vida a la orden en ella, sino que le dé vida a la divina voluntad en esa orden. Y entonces, lo más probable es que pueda llevarlo a cabo, ¿no? Así que yo creo que si abrimos esta puerta, probablemente sea más sencillo para todos y no importa el lugar donde estén, se pueda llegar a vivir realmente la divina voluntad. Y en esa A menos. obediencia, ¿sí? No, en esa obediencia a lo que sea, regla, constituciones o vida, la vida como la tiene construida en su horario, aunque quizás el Señor no tenga la libertad para hacer con esa alma, bueno, me imagino que sí, porque la ha tomado, la habrá encontrado en ese estado, sería darle vida a la obediencia o al fruto de la obediencia de Jesús, o al Así es. fruto de las pobrezas que Jesús asume, etcétera, o de la castidad, ¿no? Eso. También te digo, a la hora que la regla de la orden dicte algo, o sea, que no lo tome como que es seguir la regla, sino que lo tome como que es la divina voluntad quien le está poniendo eso. Uh-huh. O Uh-huh. sea, es la intención. Por eso digo que en todo poner la intención de darle vida a la divina voluntad, Uh-huh. no de seguir las órdenes o seguir las reglas de la congregación. Uh-huh. Uh-huh. Eso es perfecto. Eso, doctor, me recuerda cuando la Virgen en el libro de la Reina nos cuenta que cuando escuchaba la campanita, cuando era pequeñita y escuchaba la campanita o tenía que hacer una tarea, sentía como que el Señor se la pedía, no Así la es. superiora. Uh-huh. Por un lado estaría dentro del deber de Estado eh, el, el seguir esas reglas, en tanto y en cuanto la veamos como la veía la Virgen, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina una consagrada, no una consagrada, una persona que estaba en divina voluntad y ahora es religiosa del Verbo encarnado. Y el nombre que eligió además es María de la Divina Voluntad. Sí. Pero bueno, ella está tratando de vivir la Divina Voluntad, pero en la comunidad en la que está. Sí, pues, creo que esa sería como la solución, ¿no? No ver, no tratar de darle vida a la regla, ni de seguir los pasos del fundador o de la fundadora, que siempre es uno de los problemas. Casi siempre se dirigen a la imitación del padre o de la madre fundadora, sino todo verlo así como dijiste ahorita, o sea, es un llamado de la divina voluntad a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquello. Y entonces lo estamos poniendo todo en función de vida en la divina voluntad. Así que dile que sí, Cris. José, muchas gracias. ¿Es de tu grupo del cafecito? Pues entró la pregunta hoy ahí, sí, 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 para mi sorpresa. Qué bueno. Sí, sí, sí. Ha entrado también un sacerdote, también. A ver. Bueno. El volumen 1733. Marzo 1, 1925. Como cada acto más de bien que hacemos es un hilo de voluntad humana que se ata a la corriente de luz eterna y vuelve más plena, más fuerte, más brillante la luz en nuestra alma.
Me sentía muy amargada por la pérdida de mi dulce Jesús. Oh, cómo lloraba mi pasado, cuando su amable presencia hacía feliz mi pobre existencia. Aún en medio de las más duras penas, mi pobre lecho era para mí un pequeño paraíso. Me sentía reina junto con mi amable Jesús, dominadora de mí misma, y con el contacto continuo con él, me sentía como dominadora de su mismo corazón divino. Y ahora, ¿cómo ha cambiado mi felicidad? Es más, cada vez que lo busco y no lo encuentro, una infelicidad me rodea, me arranca un fragmento de vida, porque solo Jesús es mi vida, y siento más a lo vivo las penas de mi duro exilio. Oh, cuán cierto es que no son las penas las que hacen infeliz a la criatura, sino el bien querido y no encontrado. Y mientras lo decía, y mientras le decía, ten piedad de mí, no me abandones. Ven, resurge en mi pobre alma inmersa en las amargas aguas de tu privación. He sentido que mi amado bien, mi dulce vida se movía en mi interior y poniéndome sus brazos al cuello, me ha dicho, la hija mía, yo he mirado que Jesús salía de un fondo de luz, que al extender sus brazos, la luz se extendía junto a él. Pero aquella luz no era toda plena, se veía un vacío en la misma luz. Pero si bien se veía el vacío, pero no se veían tinieblas, solo como si se necesitaran otros hilos de luz para llenar ese vacío y para hacer más intensa, más fuerte, más brillante aquella luz. A la vista de Jesús, me he sentido resurgir de muerte a vida. Sus palabras, la hija mía, cambiaron en ese momento mi infelicidad, porque estar con Jesús y ser infeliz es imposible. A lo más se puede estar con Jesús sufriendo en las penas más atroces, pero infeliz jamás. Es más, parece que la infelicidad, si es que está en el alma, huye de la presencia de Jesús y da lugar a la felicidad que Jesús lleva consigo. Entonces, continuando sus palabras, me ha dicho, hija mía, ánimo, no temas, no hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un hilo de más de tu voluntad, que conectas a la corriente de la luz eterna, y ese hilo se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando a otros hilos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante. Por tanto, lo que has hecho es la luz que ves. Lo que te queda por hacer es el vacío que ves en la misma luz. Y yo estaré siempre en medio de esta luz, no solo para gozármela, sino para conectar los hilos de la voluntad humana con la corriente de la luz eterna. Porque el principio, el fondo, la corriente de la luz soy yo. Ahora, a ver, o sea, entonces esa luz de la que sale Jesús es el obrar de Luisa. Y esa no plenitud, o sea, no ausencia, sino no plenitud de luz, es todo lo que le falta a ella de hacer, todo lo que tiene que completar con sus mismos actos para darle la plenitud total a la luz que debe haber en su interior. Bueno, esto está muy claro, pero ¿por qué no hacemos una pequeña reflexión y tratamos de interiorizarnos en nosotros y ver qué tanta luz hay? ¿Qué encontraríamos? O sea, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué tanta plenitud o ausencia de luz tenemos?
¿O habrá plenitud de tinieblas? Interesante pregunta, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto es un examen, un análisis que deberíamos de hacer nosotros, o sea, sin decirlo, sin exteriorizarlo, simplemente el reflexionar, hacer un examen real y decir, bueno, Señor, ¿qué tanto actúo en tu voluntad? O sea, ¿qué tanto estoy atento? ¿Qué tanto mis intenciones siempre son dirigidas a ti? O sea, ese punto es importante para irnos midiendo, ir tratando de entablar o de encontrar una verdad de nosotros, ¿sí? Somos muy dados, por ejemplo, al tipo de oración ahora en la divina voluntad. Somos muy dados a los giros en la divina voluntad. Pero la pregunta es, ¿realmente se podrá hacer un giro si no se vive plenamente en la divina voluntad? ¿No serán más bien meditaciones, o sea, cosas muy de nuestra imaginación? Y está bien, es una meditación, pero un giro es salirse del tiempo, salirse de todo el espacio, entrar en esa eternidad, o sea, en el querer eterno y actuar en el querer eterno. Y eso solamente se logra cuando ya tenemos la vida de la divina voluntad de nosotros. Entonces, tomando como punto de partida esta lectura, en que Jesús francamente se lo dice a Luisa, o sea, que esa luz es la luz de ella, ¿no? Entonces, es la verdad la que tenemos en nuestro interior. La verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica. Conocida tenemos mucha. Amada probablemente sí, pero puesta en práctica. Creo que es importante, o sea, este tipo de reflexiones, porque podemos caer en el engaño, que eso es bastante frecuente. O sea, caer en el engaño y quedarnos en la superficialidad del acto preventivo, de decir ya hice mi tiro, pero en realidad no tenemos esa certeza de estar viviendo en la divina voluntad. Una de las señales así claras, precisas, es cuando sintamos en nosotros la presencia del pensamiento divino, de la palabra divina, y que podamos sentir el querer divino, al fiat divino actuando en nosotros. Y eso es dicho por Jesús y en el libro 33. O sea, sentiremos a lo vivo, al fiat divino actuando. Entonces, todo lo que sea anterior a esto, bueno, es un trabajo de ir penetrando y está muy bien, pero no hay que quedarnos en ese punto y no hacer la idea de que ya la logramos, porque ahí nos podemos estacionar. ¿De acuerdo? Y esto que esto que estamos leyendo ahorita es una forma de ir diciendo, a ver, ¿realmente estamos o no estamos? Y en ocasiones, y lo voy a decir así abiertamente, o sea, en ocasiones pensamos que cuando podemos esparcir este conocimiento, que podemos llevarlo a otros y ¿no? Pensamos que estamos viviendo en la divina voluntad y no, definitivamente no es así. Entonces debemos de centrarnos cada vez más
en que vivir en la divina voluntad, lo primero que debemos notar en nosotros es una necesidad de silencio interior, de silencio exterior y de aislamiento. Eso es, sí. O sea, el aislamiento es necesario y el silencio es fundamental. Y generalmente eso es lo que no se da con mucha frecuencia. Sino se sigue exteriorizando, se sigue haciendo vida exterior. Y bueno, pues eso como que es señal de que no estamos totalmente llenos. Seguimos. Doctor, aquí tengo una duda. Cuando, o sea, entre lo que le pasaba a Luisa, de que sentía que tenía la fuerza, que tenía todo lo de Jesús, si tenía su presencia real. Uh-huh. Pero si no la sentía o no la veía, entonces no era capaz ella de percibir todo lo que sí tenía, lo que sí hacía, y esa luz que era producto que salía de ella misma al estar haciendo todo pues unida con Jesús, dándole vida a él a través de esos actos. Sí, pero así le va a ir mostrando Jesús que su misma presencia, o sea, lo que voy a decir quizá parezca ilógico, pero Jesús mismo se vuelve obstáculo para vivir en la divina voluntad. O sea, todos pensamos que, bueno, que sería ideal tener la presencia de Él, y Jesús la va a ir separando. O sea, al principio la enamora para que Luisa vaya cada vez más aceptando todo lo que Él le va proponiendo, sobre todo el sufrimiento, ¿no? Pero poco a poco se le empieza a retirar, se le empieza a retirar, se le empieza a retirar. Y por ahí del libro 30 se lo dice abiertamente, le dice, es que mi presencia es un estorbo. O sea, tú deberías de estar total y absolutamente ensimismada en el querer divino y en mi voluntad, porque en mi voluntad me contiene a mí. O sea, mi voluntad es más grande que yo. ¿Sí? Entonces, Luisa estaba habituada a la presencia física de Jesús. Y eso de alguna manera es un estorbo para ella. Eso, ese estorbo puede sucedernos también a nosotros. Claro. ¿No? Que estemos habituadas a las personas que están en el Santísimo, y entonces si no están en el Santísimo, ya no sienten esa presencia o sienten que abandonan a Jesús, no sienten ya su vida real en ellas. Porque depositan su vida espiritual, depositan su valor ante Dios por las prácticas que están haciendo. Y si la presencia real de Jesús se vuelve estorbo, o sea, que no serán las devociones, las prácticas religiosas, todo lo que hemos acostumbrado a hacer. Así que eso sí debemos tener como mucho cuidado de irlo puntualizando y hacer las cosas pero siempre, siempre, siempre dado el punto de darle vida a la divina voluntad, no estar en la práctica religiosa. Sí. Y se me ocurre, Salvador, con respecto a la pregunta de la religiosa, que a la hora de llevar a cabo sus obligaciones, por ejemplo, el oficio divino que tienen que hacer, está impregnado de peticiones, está impregnado de aspiraciones, está impregnado de angustias expresadas en los salmos, todo eso. Bueno, que se podría hacer ella rehaciéndolo junto con Jesús y poniendo su sello del te amo, ¿no? Y como si todos lo hubieran vivido todo en divina voluntad. Eso le podría también, ¿no? Sí, por eso, ponerlo todo en la divina voluntad. Así es. Doctor, ¿y es la luz que perdimos cuando Adán?
O sea, ese vestido esa luz que revestía sus cuerpos y su alma y que perdimos cuando este tema del pecado original, y es lo que nosotros ahora tenemos que bordar de nuestro interior, esa luz tomada de Jesús y vincularla a nuestra pureza de intención, a nuestra pureza de actos. Ujú. Podríamos ponerlo en ese punto. Estamos tejiendo nuestro vestido nuevamente de luz. O sea que fue lo que perdió, por ejemplo, Eva, y que Adán debería de haberse dado cuenta de que Eva había perdido esa luz. O sea, y ahí debió de haberse dado cuenta de que había faltado. En nosotros, bueno, pues estamos tratando de recuperarla. ¿Cuánto llevaremos de vestido? Pues no sé. A lo mejor un calcetín. Y ¿Sí? igual, si no, o sea, como decíamos, bueno, en broma, en serio, ¿no? 3 pasitos para adelante y 2 para atrás, ¿no? Ese hilo, si no está bien afianzado, no está bien cimentado, pues se puede romper. Podemos tener solo actos y no Y no vida. hilvanar. Exacto. O sea, el tener actos, fíjate qué bueno que lo dices así. El tener actos es como tener madejas. Ajá. Vamos a suponer que vas a tejer algo, tu vestido, y compras y compras y compras madejas y madejas y madejas de diferentes Pero lo colores, tengo que, pero no lo tejes. exacto, no lo afianzo. Entonces se quedó como actos, se quedó como madejas, pero nunca se llevó a cabo un vestido. Y es el que debemos de bordar. Así es. Entonces, conforme vas comprando, hay que ir tejiendo. Vas bordando y vas tejiendo, vas bordando y vas tejiendo. Reflexionar sobre estas líneas que tocamos ahorita con respecto a que Luisa, el efecto de los actos injertados en el querer divino se refleja en Jesús. La luz que tiene Luisa, que ha injertado en Jesús. Y ahí nos damos cuenta nosotros, el Jesús que llevamos dentro, en los actos que hacemos día con día, doctor, eso es lo que le quería decir. Nos pone en ese punto, ¿no? Para que es la finalidad en la que tenemos que llegar. Así es. Era lo que le quería comentar. No, está bien. Hablando de esto, o sea, a veces hemos puesto como ejemplo la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, es la imagen que nos dicen revestida de sol. Sí, o sea, como que el sol divino, tomado en forma más espiritual, está abarcando a María, está abrazando a María. Yo diría que es totalmente el contrario. Es la luz que sale de María. Y lo dice aquí de alguna manera, porque dice, puesta en práctica de estas verdades por el alma, es la verdadera luz que la transforma en la verdadera luz, ¿sí? O sea, en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz. O sea, que es lo que se vería en el paraíso terrenal. Jesús nos dice que nos equivocamos pensando que están desnudos, que estaban revestidos de luz. Entonces, la Virgen María, o sea, nos da una muestra de que no está revestida, sino es la divinidad que tienen en su interior, que sale al exterior y se manifiesta como luz. Sí, doctor. Pero ¿sabes tú qué cosa es la verdadera luz? La verdadera luz es la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma, es la verdadera luz que la transforma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz.
Y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma, porque Dios es verdad y el alma está atada a la verdad, más bien la posee. Dios es luz y ella está unida a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Pero mientras yo alimento al alma de verdad y de luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina. De otra manera, puede suceder como a la corriente eléctrica, a la cual no le basta que se genere la corriente, sino que se necesitan los preparativos para recibirla. Pero con todo esto, no a todos llega la misma luz, sino según las lámparas que se tienen. Quien tiene una recibe una luz, quien tiene 10 recibe por 10 la luz. Si las lámparas contienen más hilos eléctricos, las lámparas se ven más plenas de luz. Si menos hilos, a pesar de que haya espacio en el vidrio, la luz es pequeña y a pesar de que la fuente de donde viene la corriente puede dar más luz, no la recibe porque falta la fuerza de la electricidad en las lámparas para recibirla. Por eso se necesita la corriente celestial, que la quiera dar, y la corriente humana para recibirla. Y según vayas haciendo más actos de mi voluntad, agregarás otros hilos para volver más completa la luz que quiero encerrar en ti. Creo que es muy claro, ¿no? Ujú. O sea, depende de nosotros la cantidad de actos que hagamos con estas verdades, es la cantidad de luz que estamos produciendo y que estamos recibiendo. Así que, bueno, pues hacer actos. Pero es verdad una cosa que dijiste antes, Salvador, la necesidad del silencio para poder interiorizar todas estas cosas es fundamental. Es que vi un vídeo de unos monjes eh, mm, maravilloso, porque pone tan delante que lo fundamental, el obstáculo mayor es uno mismo. Y entonces todo ese ruido del tener pues las noticias, las personas, lo que hacen, a dónde van, qué piensan, todo este tipo de cosas, es ruido interior que, que no ayuda para nada. Entonces, en esta, es un vídeo precioso, es para religiosos, por supuesto, pero y es bastante radical. Pero yo pensaba cuando lo veía, digo, pero es que justamente es esto lo que Jesús, yo veo en el libro del cielo, que pide a las almas, nos pide casi como abstraernos de muchísimas cosas que pensamos que son necesarias, actividades, sobre todo el tema de las palabras, ¿no? Los comentarios, lo que estamos, nuestras conversaciones. Hay tanto que a Jesús le gustaría que lo quitáramos de, bueno, que no es necesario, ¿no? Y que daña a esto, ¿no? Al tema del poder estar en contacto continuo con estas verdades para, bueno, pues para darle más paso a esta luz. Y vamos a ponerlo en concreto, los famosos chats. También, también. Los chats es ruido, es bullicio, ¿sí? Sí, sí, cuando hay El mucha. andar, el andar buscando en internet a fulano, a sutano, a perengano, lo que dice, lo que dijo, lo que le dijeron. O sea, somos demasiado, ¿cómo diríamos? Atentos al Inseguros. exterior, sí. Y queremos estar informados de todo, cuando que lo único que deberíamos estar informados es de las verdades de la divina voluntad. Esto parece muy como radical, pero es la realidad. O sea que no queremos vivir vida de cielo. En el cielo no hay noticias, en el cielo no hay chats, bendito sea Dios, ahí no hay celulares, fíjate, es maravilloso. No hay cafecitos, ¿sí? O sea, es necesario entender que una de las cosas más preciadas que nos puede suceder es el silencio y la soledad.
Ujú. La soledad en el sentido humano, Ujú. porque estar con Dios es multitud. Ujú. Sí. O sea, en Dios no hay soledad, ¿no? Ujú. Pero que se entienda en el forma humana, o sea que es el estar total y absolutamente puestos en lo nuestro. Así es. Bueno, Doctor, pues es que ahí hay una lógica, ¿no? Porque pues si uno está en silencio, pues ahí se puede uno concentrar mejor. O sea, el ruido, el mundo es lo que nos hace que nos distraiga. Entonces, cuando estamos en silencio tratando de reflexionar, pues eso es completamente lógico, nos permite eh, nada más concentrarnos en lo que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, una lectura. te Pues esa es la permite lógica. escuchar a Dios, te Exactamente. permite escuchar a Dios. Lo que pasa es que hay, Dios está continuamente hablando, pero hay que estar atento. Y el ruido no te permite escucharlo. O sea, no es por el ruido, el sonido que te llega así como tú ahorita, que no se oye, habla más fuerte, no es eso, sino que es el ruido impide que él hable. Él espera que haya una atención total, y esa atención total es el silencio. Y ahorita lo que Mientras dijo, haya cosas que te distraigan, él no habla. no lo había yo considerado, doctor, leer con la vista entra el ruido, porque si está uno viendo el chat y todo eso, pues es el ruido, ¿no? No lo había visto así de esa forma. Tiene toda la razón.